apenas tres, no más que eso, tres democracias plenas en la región, de acuerdo con diversos rankings. Es realmente muy llamativo. Uruguay, Chile y Costa Rica en América Latina. ¿Dónde queda la democracia en nuestros países, particularmente en Argentina y comparativamente con otros países de Latinoamérica? Vamos a hablar hoy de eso, en este contexto de la pandemia, que le sumó algunos datos importantes. Por ejemplo, el impacto de las élites, de la pandemia en las élites y su comportamiento, las élites políticas de la región. Por ejemplo, en la Argentina, el famoso ya vacunatorio VIP o el Olivos VIP. En Gran Bretaña, un ministro de salud debió renunciar porque rompió la cuarentena y se encontró con su amante. Eso no pasa en nuestros países. No renuncia a la clase política cuando es pescada infraganti en alguna ruptura de las reglas que impone. Bueno, vamos a hablar con Aníbal Pérez Liñán, el experto indicado para pensar la calidad de la democracia en Argentina y en América Latina. Muchísimas gracias, Aníbal, por estar hoy en la repregunta. Hola Luciana, gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Bueno, Aníbal nos comparte esta invitación con nosotros, esta conversación desde Estados Unidos, hace muchos años que investiga allí en la Universidad ahora de Notre Dame, es doctor en Ciencia Política y Asuntos Internacionales, precisamente por esa universidad, ¿no? Aníbal, sí. Especialista en democratización, instituciones políticas y el imperio de la ley en las democracias nuevas, y es autor de Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, y de Democracias y dictaduras en América Latina, emergencia, desarrollo y caída. En ese libro es coautor. Aníbal, mucho para conversar contigo. El Olivos VIP, el Olivos Gate en Argentina y el vacunatorio VIP, la discrecionalidad a la hora de distribuir el derecho a la vacunación en el medio de la pandemia, con beneficio de numerosas figuras del oficialismo gobernante, pone en escena el tema de las élites gobernantes en Argentina y en América Latina. Los fracasos de la democracia o la falla de la democracia es en realidad una falla, o es sobre todo hoy en día una falla de las élites políticas? Sí, me parece que este punto que estás marcando es crucial, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es que existe una desconfianza creciente en las élites políticas, que creo que siempre, las élites políticas siempre tuvieron un doble estándar, ¿no? En muchos países, en muchos contextos, pero creo que hoy en día por muchas razones esto es mucho más visible, y la pandemia ha acelerado la visibilidad de este problema, así como ha acelerado la visibilidad de otros problemas. Entonces, creo que esta desconfianza que vemos que existía ya antes de la pandemia en todos lados contra las élites políticas, se está acelerando mucho más y se ha transformado en un problema mucho más agudo. En parte por eso es que hemos visto estas olas de protestas en toda América Latina. Ahora, en Argentina, el universo sanitario se convirtió en un nuevo ejercicio de esa discrecionalidad y de ese privilegio de las élites políticas. ¿Es un problema mayor todavía dentro de un oficialismo como el del Frente de Todos, como el del kirchnerismo, y el kirchnerismo como dentro del peronismo, por el ejercicio continuo del poder? Creo que es un problema particular para la legitimidad del peronismo, porque la bandera histórica del peronismo siempre ha sido la igualdad y la integración, ¿no? Tener una élite que se separa del resto de la población de esa manera afecta su principio de credibilidad básica. El peronismo nunca hizo política con un discurso liberal, siempre hizo política con un discurso de igualdad e integración, y esto ataca directamente el corazón de esta propuesta política. Ahora, el problema creo que como decía antes, es un problema más genérico que estamos viendo no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, que es esta creciente desconfianza hacia las élites políticas se agudiza también como resultado de la polarización. Hay sectores de la sociedad que son completamente desconfiados de lo que están diciendo las élites, no importa de dónde venga la información y si la información es confiable. Ahora, lo que uno ve, Aníbal, es
esta observación que hacía en la introducción de la entrevista. En un sistema político como el británico hay una sanción a un ministro de salud por romper una regla que el mismo gobierno ha impuesto en relación a una cuarentena, ¿no? Y por otro lado, el caso de Andrew Cuomo en Estados Unidos, que acaba de anunciar en estos días que renunciará presionado por un contexto en el que las acusaciones de abuso sexual y de acoso sexual tienen un peso que nadie está dispuesto a desafiar, ni siquiera tampoco el Partido Demócrata lo apoya, ni el presidente Biden. La sanción política y la sanción judicial es un contrapeso importante. ¿Cómo funciona en la región? Lo vemos en Gran Bretaña funcionando, lo vemos en Estados Unidos, pero ¿cómo funciona en la región y en Argentina? Me parece que son muy buenos ejemplos que diste, porque pensemos en el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, tuvo este escándalo de acoso sexual. Hace algunos meses era un héroe porque había conseguido enfrentar la pandemia en Nueva York, que está en un estado muy afectado. Después se vio afectado por este escándalo de acoso sexual, y son voces dentro de su mismo partido que piden la renuncia del gobernador. Es una investigación de una fiscal demócrata que investiga los acusos las denuncias de acoso sexual. Toda esta fuerza eventualmente conduce a su renuncia, aun cuando él estaba dispuesto a no renunciar, había prometido que no iba a renunciar. Ahora, imagínate ese mismo escenario en la era Trump con un candidato del Partido Republicano, con un gobernador del Partido Republicano. Es una alternativa, un modelo de élite alternativo que también existe hoy en día en muchas democracias, ¿no? Que es, hay que construir una realidad alternativa, negar cualquier evidencia comprometedora como un ataque político, negar cualquier investigación judicial como lawfare y bloquear cualquier propuesta de cambio político. Esto, por supuesto, consolida la base política, refuerza la lealtad de los leales, pero aliena a los sectores más dispuestos los sectores de votantes menos leales. Esto es lo que le está pasando al Partido Republicano, y esto potencialmente es lo que le puede pasar a muchos partidos en América Latina cuando buscan esta estrategia de radicalización. Ahora, en un país como Argentina particularmente, donde hay una polarización extrema entre el oficialismo y la posición de Juntos por el Cambio, o de Juntos, tal como se llaman estas elecciones parlamentarias, en este contexto particular, hay ese centro independiente, ese 40% de votantes que de alguna manera mueve el péndulo del resultado electoral. ¿Tiene un oído fino para este tipo de escándalos y para una eventual sanción? ¿O la Argentina se rige por otra matriz cultural a la hora de votar y es más permisiva con su élite política? Sabes que no creo que Argentina sea particularmente permisiva con su élite política. Lo que me parece es que en todos lados, cuando la economía es próspera, cuando la economía va bien, cuando la gente está contenta, la gente en general es muy permisiva con los escándalos, ¿no? Pero cuando la economía está mal y la gente está muy enojada, cualquier chispa de escándalo dispara la insurrección en ese sentido. Y por supuesto, estas son épocas muy difíciles. La crisis de COVID ha agudizado problemas de desigualdad, ha agudizado problemas de pobreza, ha agudizado economías en problemas. Entonces, estamos en un momento de alta sensibilidad de la población. Entonces, la estrategia de negar la realidad y polarizar a los votantes es una estrategia efectiva en contextos de prosperidad, porque uno puede polarizar a la sociedad apostando a todo o nada, y en general la mayoría queda de tu lado, porque la economía está yendo bien. La estrategia de polarizar en tiempos de crisis no es muy eficaz, porque hay un núcleo duro que te sigue a cualquier costa, pero después hay una gran parte de la sociedad que no termina de estar convencida. Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, eso es lo que le está pasando a Trump, ¿no? Trump tiene un gran control sobre una minoría muy radicalizada del Partido Republicano, pero no consigue formar mayorías fuera de eso. Claro. Creo que esto lo vemos, así como lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en muchos otros países. Es un problema estructural, creo, de esta dinámica polarizada que vivimos hoy en día. La sanción
en el caso de este líder demócrata de un estado tan fundamental como Nueva York, aun cuando fue un héroe de la pandemia y aun cuando la economía está beneficiando al partido del poder, que en este momento es el Partido Demócrata, la sociedad no tiene margen para perdonarlo a como. Si la justicia se ejerce igual. No pareciera que funcione igual en la Argentina eso. Que aún la prosperidad, digamos, aún en la prosperidad Estados Unidos sanciona a aquel político que rompe ciertas reglas. En Argentina parece que ni la prosperidad ni la crisis llevan a una sanción contundente, ¿no? Bueno, creo que tampoco tenemos que ser tan optimistas con Estados Unidos y tan pesimistas con Argentina, ¿no? Estados Unidos es un país donde el presidente ordenó a sus seguidores que invadieran el Congreso porque no quería perder la elección, y hasta ahora no ha tenido hay personas individuales que están siendo juzgadas, pero las mentes que idearon eso no han sufrido ninguna consecuencia mayor. Entonces, lo que sí creo es que en el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata tiene una estrategia de capturar ese centro moderado que es el que le quita la mayoría al Partido Republicano. Entonces, esta estrategia de castigar a quienes se desvían, a quienes son un lastre político, por decirlo de alguna manera, esta es una estrategia que tiene como objetivo formar esta coalición amplia. La radicalización, como decía antes, te permite anclar un grupo de seguidores muy leal, pero no necesariamente te garantiza una mayoría. Aníbal, el caso de Estados Unidos es particularmente interesante para instalar en esta conversación, sobre la mesa de esta conversación, el tema del derecho a la propiedad privada y qué función institucional cumple en la consolidación y el desarrollo de una democracia, porque es un derecho cuestionado por quienes sostienen que la preocupación por la pobreza y la falta de equidad pasa por el modo en que se ejerce ese derecho en América Latina, pero también es un derecho muy crítico por las consecuencias que tiene en términos de la calidad democrática. ¿Cómo podrías explicarnos esas consecuencias? Pero me parece que esta es una de las grandes preguntas que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia, ¿no? Mi hipótesis sobre esto es que hay una afinidad natural entre derecho de propiedad y democracia, pero por una razón muy clara, y es que en la práctica el derecho de propiedad significa la descentralización de decisiones sobre el uso de activos, o sean activos de producción o capital, etcétera, y decisiones sobre contratación, etcétera. En sistemas la alternativa a eso es centralizar esas decisiones, tener un sistema político en el cual estas decisiones están centralizadas, con lo cual significa que sigue habiendo gerentes que toman decisiones, ese tipo de decisiones, pero siempre tienen que justificarlas en función de una voluntad superior que es la voluntad del partido, la planificación centralizada, como sea que quiera llamar esto. Entonces, esos modelos de centralización... Un régimen político completamente basado en el poder del Estado que impregna toda la sociedad contra un régimen donde el Estado tiene un rol pero no absoluto. ¿Esas serían las dos posibilidades que está señalando? Sí, exacto. Digamos, estamos hablando de dos extremos, no dos tipos ideales, pero hay un modelo, el modelo que concebimos como de propiedad privada hoy en día es un modelo en el cual el Estado regula relaciones entre estos sectores económicos, pero estos sectores económicos tienen un montón de autonomía para tomar decisiones sobre producción, sobre cómo organizar la producción. En un modelo idealmente centralizado, hay un montón de actores que toman decisiones sobre cómo organizar la producción, pero la justificación de esas decisiones siempre tiene que estar en función de una autoridad superior, ¿no? Que es el partido o algún tipo de instancia superior que legitime esas decisiones que están tomando y que no son necesariamente decisiones en función de la producción, pueden ser decisiones políticas o sí. En general son muy ineficientes. Ahora, el problema es que una vez que el Estado descentralice esas decisiones sobre la producción, ese sistema es más democrático en el sentido que el poder está más distribuido, pero esas decisiones individualmente dentro de cada organización pueden ser muy autoritarias. Entonces, lo que hemos visto son procesos en los cuales los trabajadores cada vez tienen
menos seguridad laboral, la distribución del ingreso desde los años 70 se ha vuelto mucho más desigual. Esto remarca la importancia de la regulación del Estado de esas relaciones de producción. No, si están completamente desreguladas, lo que vemos es un problema también. Aníbal, de alguna manera el respeto y la creencia en la propiedad privada como una institución democrática supone que lo que se genera como consecuencia es un mundo empresarial laboral que se convierte en un actor más de ese orden político, es decir, una sociedad civil, de alguna manera esa es la conclusión. Sí, pero una sociedad civil que está en relación con la vida con la vida de una república, por lo tanto tiene alguna forma de regulación. La creencia ciega en el funcionamiento del mercado lo que genera básicamente es un sistema de alta desigualdad y alto autoritarismo descentralizado en lugar de... La discusión eterna en Argentina sobre la carga impositiva que vuelve a la mesa por algunos de los candidatos del kirchnerismo que hablan de crear nuevos impuestos y subir los impuestos, es otra manera de concebir el tema de la propiedad privada y cuánto tiene que intervenir el Estado y usar esa propiedad privada o la renta que produce esa propiedad privada. Eso es... el tema impositivo y el gasto público también son temas institucionales de calidad democrática, Aníbal, porque a veces se ven como temas exclusivamente económicos. Sí, el tema de la carga impositiva siempre es importante, obviamente por el impacto que tiene en el funcionamiento de la economía, pero creo fundamentalmente que la cuestión principal cuando hablamos de la carga impositiva es ¿cuál es la confianza que la población tiene en cómo el Estado utiliza los recursos? El problema de la carga impositiva no es simplemente cuál es el impacto de la carga impositiva sobre la tasa de ahorro, cuál es el impacto de la carga impositiva sobre el empleo. El problema fundamental desde el punto de vista de la democracia es en qué medida el Estado, y esto se produce a través del gobierno en cada caso particular, en qué medida el gobierno es capaz de generar confianza en que esos recursos son realmente utilizados para proveer bienes públicos, para generar bien común. Eso, volviendo al tema del que hablábamos antes, en la medida en que los gobiernos no son capaces de generar confianza y en la medida en que las élites políticas aparecen desconectadas de la población, es muy difícil pedir a la población nuevos sacrificios, ¿no? Tanto en términos de carga impositiva como en términos de medidas sanitarias, en cualquier tema, por ejemplo. El cruce entre esa calidad institucional y el funcionamiento, la matriz económica, ha sido un tema desde Fukuyama y el fin de la historia, la idea de la democracia liberal como ese horizonte utópico y ese valor universal al que había que aspirar, que se cruzaba con la idea de que democracia y capitalismo iban de la mano. Sin embargo, China demostró que no necesariamente esto es así. ¿Cómo está pesando hoy en la discusión acerca de esta evaluación del funcionamiento de las democracias en el mundo el rol del capitalismo y los tipos de capitalismo, Aníbal? Creo que el gran desafío para el capitalismo hoy en día no es el socialismo, por ponerle un nombre, sino que es el capitalismo de amigos, ¿no? Lo que vemos más en todo el mundo es el surgimiento de oligarquías que son construidas desde el Estado. No son oligarquías que capturan al Estado, como normalmente las pensamos, sino que son oligarquías construidas desde el Estado a partir de favores políticos. Esto, por supuesto, no es nuevo, ha existido siempre, pero creo que hoy en día esto se hace particularmente visible en países que consideramos democracias bien establecidas, como Hungría, por ejemplo. Entonces, este problema creo que es clave. Me interesa muchísimo profundizar en esa respuesta. Una aclaración, ¿por qué distinguís entre el capitalismo desde el Estado y el capitalismo que captura el Estado? ¿Cómo es esa diferencia? ¿El capitalismo de amigos que captura el Estado o desde el Estado? Porque normalmente pensamos en la oligarquía como el grupo de familias acaudaladas que capturan la estructura del Estado, ¿no?
Y por supuesto esto ha sido un problema históricamente en América Latina, en muchas regiones del mundo. Las repúblicas en general y las democracias en particular tienen una tendencia oligárquica interna que es muy compleja. Lo que se llamó en la Pero Argentina en una época la patria contratista, por ejemplo. sí, la patria contratista es algo más complejo, porque la patria contratista en realidad es un acuerdo entre el aparato del Estado y ciertos conglomerados para hacer negocios, ¿no? Creo que en ese sentido hay un elemento de captura, pero hay también un elemento de capitalismo de amigos al que me refería antes. Creo que el capitalismo de amigos se caracteriza porque es el Estado, es el poder político el que genera los negocios, o el que permite los negocios, el que autoriza los negocios, y no son los sectores, no son las familias ricas las que capturan al Estado. Creo que la dinámica es la inversa. Eso también crea una oligarquía, pero una oligarquía muy diferente. Uno de los señalamientos que se hace hoy en día del panorama argentino y de otros países es que América Latina no estalló, que los sistemas democráticos, algunos países democráticos en América Latina lograron de alguna manera deglutir las crisis sociales y económicas que atraviesan o atravesaban, y le dieron un cauce, por ejemplo, electoral. En Argentina hay un funcionamiento muy acelerado de la democracia electoral, aunque enormes deudas en la democracia real. Tiene que ver con la falla de estas democracias no es tanto una falla de la democracia, sino del capitalismo en su versión capitalismo de amigos. Creo que hay fallas las democracias latinoamericanas tienen fallas que tienen que ver, que afectan, las democracias han sido incapaces, en la mayor parte de los casos, de dar respuesta a los grandes problemas sociales de América Latina. La desigualdad, la informalidad en el empleo, el acceso a bienes básicos. Hay una serie de cuestiones que han sido muy difíciles de resolver. Y se han intentado resolver de diferentes maneras, pero la respuesta no termina de generar satisfacción plena en la sociedad. Hay un modelo de capitalismo de amigos que sabemos que, por supuesto, no resuelve ese problema, lo agudiza, ¿no? Pero también el modelo chileno, que parecía exitoso, por muchos años pareció exitoso desde el punto de vista económico, y como vos decías al principio, lo veíamos como muy exitoso desde el punto de vista político, porque Chile siempre aparecía entre las 3 democracias mejor posicionadas de América Latina en términos de calidad institucional. A partir de 2019, desde antes ya, pero a partir de 2019, con las protestas, fue muy claro que la base social de esa democracia chilena era muy frágil. Entonces, la flexibilidad institucional que tuvo la democracia chilena fue poder canalizar ese malestar y esa protesta hacia una asamblea constituyente, mientras que otros países, como Colombia, como Cuba, simplemente han reprimido, ¿no? Entonces, la democracia chilena tuvo la flexibilidad para canalizar todas las instituciones para canalizar ese desencanto, pero el desencanto estaba ahí. Ahora, si uno mira el mapa de la región y también la discusión global, lo que parecía ser antes esta aspiración de máxima como la democracia liberal, es decir, elecciones y división de poderes como la matriz o el paraguas bajo el cual se podían resolver los problemas, como decís, ha generado nuevas deudas o ha profundizado deudas históricas. Al mismo tiempo, el surgimiento de China y también Rusia, que empieza a tallar otra vez, recupera un vigor que no se veía ya desde décadas muy anteriores del siglo XX. Estados Unidos, China, Rusia, disputando una legitimidad discursiva en torno a distintos regímenes. Ya no es la democracia liberal que muestra sus problemas como en Estados Unidos, que es la cuna, digamos, de ese concepto, por lo menos la cuna moderna, ¿no? en este siglo, sino otros regímenes que empiezan regímenes populistas. ¿Es un problema para la democracia? Es decir, ¿es un signo de su posibilidad de desaparición, esta idea de cómo mueren las democracias, o es un contexto de corrección de las democracias republicanas liberales? Yo creo que esa pregunta, Luciana, creo que es clave, porque mi impresión es que estamos en un momento histórico de cambio y que son las dos cosas. Hay democracias, lo que estamos viendo es que
las democracias son mucho más frágiles de lo que pensábamos. Incluso democracias establecidas como Estados Unidos son mucho más frágiles de lo que pensábamos. Y estamos en un contexto en el cual hay un gran desencanto como resultado de la desigualdad histórica, como resultado ahora de la pandemia, como resultado de, creo que el agotamiento de una cierta generación política. Hay un gran desencanto con estas democracias, que ha sido capitalizado por voces populistas, más que populistas en general, yo diría por modelos muy personalistas de gobierno, muchas veces desde la extrema derecha, no solo desde la extrema izquierda, no hemos visto una radicalización de la derecha también. Y de este proceso, mi impresión es que algunas democracias que son muy frágiles posiblemente van a involucionar hacia un modelo más autoritario que va a pretender ser democrático, pero en la práctica va a ser como una especie de neomonarquía. Y muchas democracias se van a fortalecer porque van a tener la capacidad institucional para transformarse. Ese creo que es el gran desafío de los próximos 20 años. Y última pregunta, Aníbal, Argentina, que está catalogada en estos distintos rankings, por ejemplo, el de VIDEM de la Universidad de Gotemburgo o la Unidad de Inteligencia de The Economist, como una democracia electoral, pero con problemas para convertirse en una democracia plena. ¿Cuál es el destino que le espera en términos de las posibilidades que vos señalabas? Yo sé que viviendo en Argentina es difícil ser optimista a veces, pero mi lectura de Argentina siempre es muy optimista. Argentina pasó de algún modo por esta crisis en 2001 y salió de esa crisis con una democracia fortalecida que ha tenido, por supuesto que sigue siendo insatisfactoria para la población, que sigue necesitando una reforma profunda, pero creo que Argentina mostró que tiene capacidad de renovarse y de forjar una competencia política vibrante. Esa es la clave para que la democracia se renueve y creo que Argentina tiene esa capacidad. ¿No te preocupa el peso que está teniendo esta autonomización de la esfera política y de las élites políticas en el poder continuo como es el kirchnerismo, dando produciendo estos casos de vacunatorio VIP o ruptura de la cuarentena VIP? Sí, pero creo que lo que esto está mostrando son vicios de la élite política que siempre existieron. Ahora la población es mucho más consciente de eso y esto empieza a jugar, va a jugar claramente como parte de la competencia entre grupos políticos. Y en Argentina hay una competencia política real, existe la posibilidad de alternancia en el poder. Eso es lo que permite que... y existe más renovación dentro de los partidos, que es el otro factor clave, ¿no? Muchas veces las democracias colapsan porque los partidos no son capaces de renovarse. En Argentina esa capacidad sí existe. Muchísimas gracias, Aníbal Pérez Liñán, por esta conversación, esta entrevista, la repregunta. Muy amable. Gracias por invitarme.